sentarse, mis amados hermanos. Bien, y estamos estudiando el día jueves para todos los hermanos que en esta noche están en este lugar, los que están a la distancia allá en Ecuador, los que están, que miran el programa después de, algunos no lo ven inmediata, pero sí lo ven después porque queda grabado. Por eso ustedes lo que tienen que hacer es mandar a su familia, ¿cierto?, que está lejos, que miren el programa, ¿listo? Hay hermanos en España, hay hermanos en Estados Unidos, hay hermanos aquí en Bucaramanga, en Bogotá, en Valledupar, oyendo el programa. ¿Listo, mis amados hermanos? Hoy nos corresponde el libro de Efesios, que el libro de Efesios fue escrito en el año más o menos 62 después de Cristo, y que fue escrito desde la prisión, desde la cárcel mamertina de Roma, estando Pablo encarcelado. Y él allí, en cambio de estarse quejando, ¿cierto?, porque si hubiera sido Gonzalo el que hubiera estado allí preso, hubiera sido una quejadera todos los días, ¿cierto?, y una peleadera con Dios porque lo permitía que lo estuviera allí encarcelado. Entonces, pero Pablo lo que hacía era allí trabajar más y más cada día en la obra del Señor. Y nos dejó, a través del apóstol Pablo, nos dejó el Señor esta epístola de los Efesios, que es muy especial. Esta epístola es muy buena. Y recuerden, hermanos, que tiene 6 capítulos, de los cuales los primeros 3 son doctrinales. Y los otros 3, a partir del capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, son, ¿cómo?, prácticos de la vida práctica. ¿Listo, mis amados hermanos? Y así esta noche entonces vamos a mirar cómo en el capítulo 5, a partir del versículo número 21 hasta el 33, tenemos una analogía. ¿Qué es una analogía? Una comparación entre Cristo y la iglesia, pero con base al matrimonio. Entonces vamos a mirar aquí cómo hay las comparaciones. Y entonces por eso fue que leímos Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 1 al 7, donde habla también de el comportamiento de la esposa y el comportamiento del esposo dentro del vínculo matrimonial. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es, y esto sobre todo para los jóvenes, ¿cierto?, sobre todo para cada joven que está pensando en el matrimonio o que quiere realizar su vida matrimonial, entonces debe saber que dentro de la palabra del Señor, Dios no permite al joven contraer matrimonio. O sea, Él lo aconseja, y si Dios lo aconseja es porque es un bien para nosotros, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque un incrédulo no va, por ser incrédulo, no va a obedecer la palabra del Señor. Y entonces la pareja, ya sea hombre o mujer, que se case con un incrédulo, pues va a sufrir las consecuencias. Y lo que yo siempre le digo a los jóvenes que siempre tratan de casarse con inconversos, por ejemplo, una mujer joven que trata de casarse con un inconverso, entonces lo que yo les digo es, hay que tener cuidado, porque lo que la Biblia le asegura, y oiga bien esto, lo que la Biblia le asegura es que ese hombre con quien usted va a unir su vida o a tener ese vínculo de vida, ese hombre después le va a ser infiel. O lo contrario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. En el que conoce la palabra del Señor hay temor de Dios. Y entonces en esta noche vamos a hacer la primera lectura rápida, de corrido. Entonces voy a hacerla directamente yo mismo, y ustedes oyen y la van mirando en este lugar. Leemos con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que dice el versículo 21 es: someteos unos a otros. Y mire cómo empieza. Y este es una preposición de lugar, o sea, dentro del temor de Dios. Y ahí, partiendo de ahí nomás, entonces miramos que un inconverso
no tiene temor de Dios. Y entonces, ¿qué se le va a pedir a un árbol de mango que dé papayas? ¿Cierto? No, no puede ser. Entonces, por eso, un inconverso no tiene temor de Dios. Por eso, Dios recomienda no unión con los incrédulos. ¿Listo? Entonces acá someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó. Y entonces vamos a empezar a ponerle color, póngale un verde esperanza a la palabra amad, que ahí empieza en el verso 25, empieza amad con un imperativo, a vuestras mujeres, que es con el hombre, le está pidiendo, así como Cristo amó, y póngale verde también, a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar, va con verde también, amar a su mujer como a su mismo cuerpo. El que ama, va con verde, a su mujer, a sí mismo se ama, y va con verde. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Note que no dice los abandonará, sino los dejará, o sea, no vivirá con ellos, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y el versículo final dice, por lo demás, cada uno de vosotros, nuevamente en verde, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esta es la lectura de la estructura que va del versículo 21 al verso número 33. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en esta noche que hay una analogía, una comparación. ¿Una comparación de quién? De Cristo como esposo de la iglesia, que es su esposa. ¿Listo, mis amados hermanos? Entonces, aquí encontramos ya en el primer versículo, como lo decía antes, aquí debe haber un sometimiento, pero este sometimiento no es como ponerle el pie en la cabeza al otro, ¿no? Que el hombre le ponga como que el pie en la cabeza a la mujer, le diga usted se sujeta, o que la mujer, que ahora está como pareja la cosa, las mujeres también quieren mandar al esposo, pero tenemos que mirar qué es lo que Dios ha dicho en la palabra del Señor. Y ahí es donde entra la parte que decíamos al principio. Un inconverso no se va a sujetar a la palabra del Señor, y una mujer inconversa tampoco se va a sujetar a la palabra del Señor, sino que el hombre sin Dios va a vivir como en la época de los jueces. ¿Y alguien me puede decir cómo vivían en la época de los jueces? La época de los jueces. Entonces vamos a mirar, porque hay hermanos que no saben cómo vivían en la época de los jueces, ¿cierto? Ya algunos hermanos, cuando yo hablo de la época de los jueces, ya saben cómo vivían, ¿cierto? Pero entonces hay hermanas y hermanos que quedaron así como crudos. Entonces vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6. Y usted apunte en la agenda. Jueces 17, 6. Entonces miramos acá, en aquellos días no había rey en Israel,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? No había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Usted puede trasladarme al lenguaje santanderiano? Cada uno hacía lo que lo que se le daba la gana. Y entonces vemos, ahora miramos que acá este versículo dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero pasemos al capítulo 21, versículo 25. Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor allá. En estos días, dejamos ya el 17 y usted apunta el 21. ¿21 qué? 25. En estos días, ¿cuáles días? En la época de los jueces. No había rey en dónde? En Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Note que el Señor está haciendo énfasis 2 veces de cuál era la condición del hombre y de la mujer y de los niños y de los jóvenes en esa época. O sea, no había temor de Dios en el corazón de los hombres y las mujeres. Y entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entonces uno se hace el traslado de allá de la época de los jueces a esta época del 2026. Y uno mira las familias. ¿Cómo están hoy en día las familias? Pues cada hombre hace lo que bien le parece. Y la mujer, como hace el hombre lo que bien le parece, pues ella hace lo mismo, ¿cierto? Porque son hogares sin temor de Dios. Por eso, si queremos tener un hogar que marche en la dirección del reino de los cielos, tenemos que buscar hombres con temor de Dios y mujeres con temor de Dios. ¿Listo, mis amados hermanos? ¿Está claro? Ahora, el hombre con temor de Dios se sujeta a su cabeza. Repito, el hombre con temor de Dios se sujeta ¿a quién? A su cabeza. ¿Y quién es la cabeza del hombre que tiene temor de Dios? Cristo. Vamos a mirarlo en un versículo. 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces noten, Cristo es la cabeza ¿de quién? De todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios, cabeza de Cristo. Mire que hay un orden ahí, ¿cierto? Jerárquico, podemos decir, pero no es obligatorio, sino es más bien obediencia. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? No es de imposición, sino es voluntario. ¿Listo, hermano? Entonces ahí encontramos que el varón tiene que someterse a Cristo. Pero ¿cuál varón se somete a Cristo? Aquel que tiene temor de Dios. El que no tiene temor de Dios, pues no se someta a nadie. A nadie. Ni a la mamá, ni al papá, ni a nadie. Porque él hace lo que bien le parece. Entonces, porque no hay temor de Dios. Que era lo que pasaba en la época de los jueces, mis amados hermanos, que los hombres no había temor de Dios, no había nada de reverencia a las cosas de Dios. Entonces, acá en el capítulo 5, de verso 21, dice, el Señor, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cada hombre y cada mujer debemos tener temor de Dios en nuestro corazón. Que no hacemos las cosas que de pronto nuestra carne nos pide. ¿Por qué? Porque hay un temor de Dios en nuestro corazón. Además de eso, ya tenemos en nuestra vida acá, desde el día que creímos en Cristo, repito esa frase, desde el día que creímos en Cristo, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. O sea, usted ya fue sellado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Listo, hermano? Y usted tiene a Cristo en la noche, en la madrugada, en la mañana y en la tarde. En todo momento usted va a tener el Espíritu Santo acá en su corazón, en su vida, en su alma, que lo va a dirigir. Y usted cualquier cosa que el mundo o el enemigo le presente para que usted lo haga, y puede haber la situación más fácil, pero usted tiene temor de Dios
porque el Espíritu Santo le está redarguyendo su corazón. ¿Listo? Entonces note, ventaja. Número 1 es que yo tenga temor de Dios, y como tengo temor de Dios, entonces yo oro al Señor para que, siendo soltero, yo oro al Señor para que Dios, que es todopoderoso, y además que tiene otra partecita que es soberano, Él me dé la esposa que Él tiene lista para mí como soltero, o el varón que Él tiene para la mujer soltera. A veces pensamos que Dios no es capaz, y entonces nosotros mismos tenemos que escoger. Entonces, no, dejemos que Dios escoja, y el que Dios escogió, que veamos que Dios escogió, sin nosotros poner tantas señales, ¿cierto? En la iglesia. Ay, el que venga con camisa amarilla el domingo, ese será mi esposo. No, no, no. No. Listo. Entonces, ahora, pasemos al versículo 22. Hay una característica acá, que el versículo 22, apúntenlo en la agenda, 22, 23 y 24, hay una direccionamiento hacia las esposas. Entonces, son 3 versículos. El versículo 22, el versículo 23 y el versículo 24 está direccionando a la esposa a sus deberes. Tocar así. Entonces, ahora miramos cuáles son los deberes que deben tener las casadas. ¿Listo? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, o sea, a su propio esposo. Ah, no, es que a mí no me manda, entonces no se casa. ¿Cierto? Porque en el Señor está dando un direccionamiento de cuál es la voluntad de Dios. ¿Listo, mis amados hermanos? Ahora, ¿qué opinan ustedes de la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Muy bien, lo saben, ¿no? Esa es la voluntad de Dios. Entonces, los que no sabían, copien. La voluntad de Dios es buena, número 1. Número 2, agradable. Y número 3, perfecta. Entonces, la perfecta voluntad de Dios es que yo si soy casada, si soy mujer y soy casada, me someta al esposo. Hoy en día encontramos que muchas mujeres se casan. Ah, no, pero yo no me someto a usted. Entonces no se casa. Viva la soltería. ¿Listo? De soltera. Pero acá hay un direccionamiento. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero acá dice cómo. Como al Señor. Como un cristiano se somete ¿a quién? Al Señor. Ahora, la característica, a ver, póngale cuidado a esto. Un cristiano, nosotros nos sometemos al Señor. Acá, mano izquierda, voy a tomar aquí la izquierda. Mano izquierda, obligatoriamente, o usted se somete con la derecha voluntariamente. Piénselo. ¿Usted está sometido al Señor cómo? ¿Obligatoriamente? O sea, ¿a mano dura? No. El Señor es misericordioso, ¿cierto? Y entonces es voluntariamente. Yo me someto al Señor voluntariamente. ¿Por qué razón? Porque Cristo se sometió obligatoriamente. Voluntariamente se sometió ¿a quién? Al Padre. Y Él obedeció al Padre para venir a morir por usted y a morir por mí, entregar en la cruz del Calvario su cuerpo para sanidad de mi cuerpo, a entregar su sangre para limpiar mis pecados y a entregar su vida para darme vida y vida en abundancia. Entonces, Cristo lo hizo voluntariamente. ¿Listo, hermano? Entonces, asimismo, la esposa como se somete voluntariamente, sin que el esposo la amenace, ¿cierto? Ni la esté presionando, ni la esté obligando. Ahora, debemos entender, los esposos debemos entender que la esposa tiene su espacio también.
¿Ya ha aprendido los hombres? No es que se sujeta aquí. Usted es casada conmigo, se sienta acá. Se para de ahí, se pasa para allí. No, porque ya sería esclavitud. ¿Listo? Hay una libertad, por eso acá lo está diciendo. Entonces, número 1, el 22, las casadas estén sujetas a su propio marido. ¿Cómo nos sujetamos nosotros a quién? Como al Señor, ¿cierto? Que lo hacemos como al Señor. Voluntariamente, con amor, ¿cierto? Una entrega, pero con amor. Listo. El 23 nos dice el por qué. Porque el marido es cabeza de quién. Ya lo vimos en Corintios, ¿cierto? Porque el marido es cabeza de la mujer. De la cabeza. Oiga, se olvidó esto. Se me olvidó. ¿Qué es lo que hace la cabeza? Dirigir. Ah, ustedes no le había olvidado. La cabeza es la que dirige. ¿Y el cuerpo qué hace? Obedece. La cabeza no necesita golpear al cuerpo, sino es dar la orden y el cuerpo obedece, ¿cierto? Así es. Nota. Acá el texto 23 dice, porque el marido es cabeza de ¿quién? Entonces aprendamos los varones. Entonces, si usted es cabeza, jamás debe maltratar, ni verbal, ni físicamente, ni psicológicamente. ¿Está claro? Le repito otra vez. Ni verbalmente, que es con palabras, humillar a la mujer. Eso duele, que lo humillen a uno con palabras. O que lo humillen psicológicamente, o que lo humillen, ¿cómo dijimos? Físicamente, a golpes. Listo. Entonces acá el 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de ¿quién? Cristo es la cabeza de ¿quién? De la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La cual es su cuerpo y Cristo, Él es su Salvador. ¿Listo? Así como nosotros tenemos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Listo? Entonces, Cristo no es el maltratador, sino es nuestro Salvador. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Obedecer a Dios. Entonces, el hombre es cabeza. Y como cabeza, entonces es también refugio de la mujer. ¿Es qué? A ver, yo oí como lo que pasa en los hogares a veces. En los hogares, usted no sé si a usted les haya pasado. En mi caso también sí me ha pasado. Que estoy, por ejemplo, en la casa y de pronto se oye un ruido. Entonces mi esposa se despierta y dice, Gonzalo, mire, yo oí un ruido, vaya a ver qué pasó. Y yo tengo que salir, abrir la puerta y revisar. Y revisar la puerta, no está cerrada, está con llave, hay un ventanal grande, revisarlo, no, está bien cerrado, no, en la cocina no hay nada, alguien se escondió por allá detrás del mueble, no hay nada. Y volver y dice, no hay nada. Pero en algunos hogares se oye el ruido, entonces la esposa está miedosa, ¿cierto? Y le dice, mi amor, hay un ruido por allá. Ay, vaya usted. Y no vaya usted. No, yo no voy, vaya usted. Porque resulta que el marido es más miedoso que la mujer. No debe ser así, porque Dios nos ha dotado a nosotros. Entonces ahí es donde tiene que nos mostrar que, ahí tiene que mostrar que es como la valentía, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe hacer? Entonces, el esposo es como refugio de la mujer. ¿Qué más debe hacer? Protección de la mujer. No es lo contrario, la mujer protegiendo al hombre. Oh, eso es anormal. Es el hombre el que protege, ¿cierto? Normalmente las mujeres le tienen miedo a los animales, pero nosotros no. ¿Está claro? Nosotros no, ¿cierto? ¿Y qué más?
El hombre es refugio, dijimos, el hombre es protección, pero el hombre, podemos decir, es compañía, pero a la vez también es proveedor. Por eso hay un detallito que toca decirlo. Si usted no está trabajando y usted no provee, pues no piense en esposa. Quédese como Jeremías. Quédese como quién? Como Jeremías. Solo. ¿Listo? Dios le dijo a Jeremías cuando él tenía como ilusión por ahí de pronto con alguna mujer y le dijo, usted no vaya a pensar en mujer, usted no se puede casar, no vaya a tener hijos, usted no nació para eso. Y hay hombres que no nacieron para eso. Entonces, ¿cómo se marca? ¿Cómo se sabe? Ah, si usted es un hombre trabajador y le gusta trabajar y le gusta esforzarse, sí puede pensar en mujer, pero si no trabaja, entonces diga, mejor me quedo como Jeremías, ahí le doy el ejemplo, ¿listo? Me voy a quedar como Jeremías o como Ezequiel, ¿listo? Bueno, entonces, mirando acá, pasemos al verso 24 para cumplir con los 3 versículos. En el verso 24 dice, así, y es con fuerza, note, el así tiene tilde, es con fuerza, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, en el verso 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también con fuerza, también las casadas lo estén a sus esposos en todo. Pero hay una salvedad que toca decirla. Deben estar sujetas a su esposa en todo, salvo si no se quebrantan los textos de la palabra del Señor. ¿Y ahí qué tiene que hacer la esposa? Pues aprender muy bien de la Biblia, ¿cierto? Porque la Biblia me enseña cómo yo, como temeroso de Dios o temerosa de Dios, debo vivir para Dios. Y de igualmente el hombre. Por eso el Señor nos dice que escudriñemos la Sagrada Escritura. Tenemos que conocer la palabra del Señor para si la esposa me va a dar un mandamiento de que tengo que hacer tal cosa porque ella quiere que yo lo haga de esa manera, pero yo veo que el texto me dice que no, pues no le voy a obedecer porque la Biblia me enseña, yo tengo que obedecer, pero dentro del Señor. ¿Está claro? Obedecer en el Señor. ¿Listo, mis amados hermanos? Entonces, note, vamos a descubrir, a ver ustedes qué descubren. La primera parte del 22, ¿qué es lo que le pide Dios a las esposas? Estar sujetas, ¿a quién? Al esposo, pero con imposición voluntario. ¿Cierto que ya cambia la cosa? Voluntario. Voluntariamente me sujeto. ¿Por qué? Porque lo amo a ese esposo. Porque él ha sido el hombre de mi vida, ¿cierto? Y nunca ha dejado de ser el hombre de mi vida. Él me sostiene, él entrega su vida por mí, trabaja para mí, me da gusto, ¿cierto? Entonces, ese hombre me conviene, entonces yo me someto a ese hombre obligatoriamente. No, voluntariamente. Y lo hago por amor. Ya ha aprendido esa parte. Luego en el 22, en el 23 dice, porque el marido, me dice él, ¿por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer. O sea, Dios lo estableció así. El marido es cabeza, ¿qué? De la mujer. Les pueden apuntar la primera cita que dimos, ¿cierto? La primera cita que dimos, no la de Pedro, sino esta, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y en el 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, una comparación, así también las casadas lo estén a sus propios, ¿qué? No de aquí y a sus propios, ¿qué? Maridos, porque suele suceder, se ve en el diario vivir, que muchas mujeres no se sujetan al esposo, se separan del esposo, y como no son temerosas de Dios, por eso se separaron, entonces se van a vivir con otro hombre porque no son temerosas de Dios, y a ese hombre sí se sujetan.
Bueno, ahí hay que mirar. ¿Listo? Entonces, a ese hombre sí se sujetan. ¿Listo, hermano? Ahora, a partir del 25 al versículo 31, pueden copiar ustedes, del versículo 25 al 31, habla al hombre. Entonces sería 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. ¿Cuántos versículos? No, ¿cómo no? ¿Cuántos? Porque algunos me dijeron, ¿cómo? No, ¿cuántos? 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. 7 versículos que están dedicados ¿a quién? Al hombre. Aquí es contrario a lo de Pedro. ¿Ustedes se acuerdan de la estructura de Pedro? Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 1 al 6, entonces está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 versículos dedicados a la mujer y uno al hombre. ¿Listo? ¿Está claro? Pero con el uno que le dan al hombre lo encierra todo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar qué es lo que está dirigido o enfocado al hombre. 25. Digo, sí, 25. Maridos. Y ahí note que cuando empieza a hablar para los hombres, empieza con una palabra, maridos, y luego viene amad. Es un imperativo. O sea, es una necesidad. Es una orden que Dios da al esposo, amar. Pero lo digo como lo dije anoche en Campestre Norte. Yo les di una clase allá a ellos y ahí entró esa parte del matrimonio. Amar a una mujer no es tenerle televisor nuevo, nevera nueva, muebles nuevos, cocina nueva, tapetes nuevos y tantas cosas que... No, no, no. Amar a una mujer, eso de comprar nevera, televisor y todo, eso es una necesidad para el hogar. Pero el amor hacia la mujer es diferente, porque el amor es una entrega. Y mire, que la mujer Dios las creó de esa manera. La mujer es tan sensible. ¿Me oyeron la palabra? La mujer es muy sensible en su alma. Entonces, cualquier palabra que usted le diga a la mujer, esa mujer, dice Pedro, que es como vaso frágil. Cualquier palabrita que yo le diga a ella, ella la guarda y pasa un año y al año todavía se acuerda. Y pasan 3 años y ella se acuerda lo que yo una vez me dijo, que yo era así. Y pasan 10 años y la mujer se acuerda exactamente lo que uno le dijo. Porque es vaso frágil. Entonces, a la mujer, como es tan sensible, como es tan delicada hasta en la piel, yo debo tratarla como tal. Como es una mujer que es sensible, que es delicada, ¿cierto? Que es frágil. Entonces, maridos, a los maridos les dice, amad a vuestras mujeres. ¿Qué es lo que Dios les está pidiendo a ellos? Pasemos al 33 un momentico. Ahí está empezando lo de los esposos, pero pasemos al 33. Por lo demás, cada uno de vosotros, le está pidiendo lo mismo. Empezando y terminando, le está pidiendo al esposo que debe amar a su esposa. Y como les decía yo anoche a los hermanos, si ustedes no aman a la mujer con la que aunque están conviviendo, no piensen en el matrimonio. Porque algunos me dijeron, estaban viviendo en fornicación y querían arreglar su vida. Entonces yo les dije, pero si no la aman, no piensen en el matrimonio. Porque para seguir en la misma tónica de pelea y de disgusto y todas estas cosas, no. Mejor quédense solteritos, porque ahí es donde después se casan y entonces, ¿para qué casarse si van a presentar un divorcio después? Sí, cada uno mejor viva así. Entonces, ahora, si usted siente, como les dije,
Si usted siente que ama a la mujer que vive con usted, entonces sí cásese. Ahora, los que ya están casados deben saber que el mandamiento de Dios es amad, pase al verso 25, amad a su mujer. Los maridos deben amar a la mujer, acuérdese, y amar, ella lo percibe bien cuando un hombre la ama o cuando un hombre la cosifica. ¿Saben qué es eso? Cosificar. Tener a la mujer como un objeto. Y tener a la mujer como un objeto sexual. Porque normalmente el hombre, sin Cristo, sin temor de Dios, entonces ve a la mujer como si fuera ciudadano griego. ¿Y ya saben cómo ve un ciudadano griego a la mujer? Oiga, ustedes están como nuevos hoy. Parece que no hubieran estado en otros cultos conmigo. Los griegos veían a la mujer, acuérdense, los griegos veían a la mujer como el objeto sexual. Solo para la cama, solo para que cocine y solo para que críe los hijos. Ya. Ah, pero que ella quería salir a dar una vueltica. No, usted es de la casa. Pero que yo quiero salir a hacer algo. No, usted no. Usted me queda en la casa. Y así hay muchos griegos con cédula colombiana. ¿Saben cómo es eso? Con cédula colombiana, pero con mentalidad griega. No, usted que aceptó a Cristo debe tener cédula colombiana, pero ciudadanía del reino de los cielos, dice la Biblia. Ahora somos conciudadanos de los santos. ¿Listo, hermano? Y entonces si somos conciudadanos de los santos, entonces yo vivo como un santo y trato a mi esposa en la misma santidad. ¿Está claro? ¿O no está claro? Bueno. Miremos, hermanos, un momentico. Pasemos por aquí a la carta de Tesalonicenses. Carta a los Tesalonicenses. ¿Listo? Capítulo número 3, segunda carta de los Tesalonicenses. Dice acá, en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo número 2, porque ellos están esperando la venida del Señor y usted y yo estamos esperando la venida del Señor también, ¿no, hermano? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Sabían eso, que el día del Señor está cerca? ¿Lo están esperando o no? ¿O están esperando que llegue diciembre mejor? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Les dice que va a venir la apostasía y el hijo de perdición. ¿Listo, mis amados hermanos? Entonces, ¿qué nos muestra el Señor? Que tenemos que estar atentos porque el día del Señor viene pronto. ¿Listo? ¿Está claro? Vamos al capítulo 4. Nos devolvemos de la segunda a la primera, capítulo 4, para mirar otra cosita. Con base a lo que ya aprendimos. ¿Qué aprendimos? Que la venida del Señor está cerca. Entonces yo tengo que pensar, mi pensamiento es, yo soy un creyente, yo soy un hijo de Dios, mi naturaleza no es igual que un mundano. Entonces pasemos al capítulo 4 desde el verso 1.
Por lo demás, hermanos, os rogamos y animamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. ¿Listo? La palabra forne y aquí entran fornicación, entra homosexualismo, entra lesbianismo, zoofilia, necrofilia, ¿cierto? Boyerismo. ¿Listo? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y ¿qué? Y honor. Porque venimos de la parte donde le dije que la mujer no la tenemos ¿qué? No, bueno, no se debe maltratar. Cosificar. Tratarla como una cosa. Y ya les dije, como un instrumento sexual. Solamente para eso. Y para que me cocine. ¿Listo? ¿Para qué críe los hijos? No. Ese es pensamiento griego. Pero el pensamiento cristiano es otro. El 5. Que sepa cada uno de vosotros, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. 5. No en pasión de concupiscencia. La palabra concupiscencia es deseo exagerado carnal. O sea, no en pasión de concupiscencia como los que no conocen a Dios, o sea, los gentiles. Ahí lo aclara de una vez el término. Como los gentiles. ¿Y qué es lo que pasa con los gentiles? Que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho, y ahora lo testificamos. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es ya, la esposa, ¿cómo la hemos de tratar nosotros? Como mi esposa, como la amada, ¿cierto? Como la mujer que yo escogí para vivir toda mi vida con ella. ¿Está claro? Como la mamá de nuestros hijos, pero hay hogares donde las mujeres no pueden tener hijos. Entonces, ¿ahí cómo hago? ¿Odio a la esposa? No, si yo la escogí sin hijos. Y si Dios no le dio hijos, porque es Dios quien da los hijos, entonces dejo de amarla. No. El otro paso. Y si ella no puede tener relaciones sexuales conmigo, entonces dejo de amarla. No. Porque yo escogí fue para vivir con ella, porque amaba a la persona. ¿Sí me va a entender? Bueno, pasemos. Entonces, en Efesios 5, vamos en el verso número 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Está hablando de la analogía con Cristo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Quién? La iglesia. Así también, como la iglesia con Cristo, así también los maridos o esposos, no me duerman, así también los maridos o esposos deben amar. ¿Está con verde? Póngamele verde. A su mujer como a sus mismos cuerpos. O sea, amar a la mujer como a mí mismo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y aquí está 3 veces. Amar, ama y a sí mismo se ama. 1, 2 y 3. Aquí están los otros 2. Entonces note que en un solo versículo está hablando de qué es lo que le está pidiendo Dios
a la esposa, al esposo, para con la esposa, amar, que es entrega. Y este amor que escribe acá para con la esposa no es sino amor ágape, que es amor de entrega total sin pedir nada a cambio. Es que ya no vivo con usted más. ¿Por qué? Porque usted me dejó quemar el arroz. Y es que usted se casó para conseguir una cocinera. Pregunto. No, ese no es lo del matrimonio. Que un hombre esté pensando, me voy a casar con esta niña. ¿Por qué? Porque es que lo que mi mamá me cocina ya no me gusta. O estoy cansada de comer en los restaurantes. No, entonces me consigo una muchacha que me cocine y la hago mi esposa. No. Todas esas cositas hay que hablarlas antes del matrimonio. Porque es como que el hombre que que dice amarme, me lleva es para que cocine. ¿Listo? Sí, por eso, pero si trabaja, entonces los dos deben participar en todo el hogar. Versículo número 29. Sí, mi amor, el 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, o sea, a su propio cuerpo, sino que la sustenta, la carne del cuerpo, y la cuida. O usted no cuida su cuerpo, ¿cierto? Yo he visto que muchas mujeres cuidan su cuerpo, ¿no? ¿Cierto? Maquillaje, sus cremas, ¿cierto? Y en la alimentación se cuidan y todo. Entonces, yo como esposo debo dejar esas cositas de ella, no ponerme a criticarlas porque eso es de ella, ¿cierto? Listo. Y lo mismo uno cuida su propio cuerpo. Entonces, lo que está diciendo el Señor es, si usted debe cuidar a su esposa, como usted cuida su propia carne o su propio cuerpo. Debe cuidarla. ¿Por qué? Porque pertenece a mi misma carne. Ya lo vemos aquí en el verso número 31. 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, ¿a quién? Cristo cuida la iglesia y ¿qué más hace? La ama y la sustenta. ¿Listo? Y esta predicación es parte del sustento del Cristo. ¿Listo? 30, porque somos miembros de su cuerpo, o sea, de la iglesia y de su carne y de sus huesos. ¿Listo? El 31, por esto, como somos miembros del cuerpo de la mujer, es parte de mi cuerpo y yo parte del cuerpo de ella, porque el 31, por esto dejará el hombre, perdón, el 30, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Está hablando con relación a la mujer. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Note que dice dejará, pero no dice abandonará. Él dejará. Está diciendo, usted quiere casarse, entonces debe pensar a dónde se va a ir a vivir. Porque lo normal es, no, me voy a vivir a la casa de mi mamá. Ella me dijo que cuando me casara, allá tenía la piecita. Sí, porque es que la mamá quiere seguir mandando al muchacho. ¿Listo? Porque se van a presentar problemas. Y Dios sabe eso, entonces por eso dice cada uno ya aparte. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Listo? Pero entonces acá yo voy a enseñarles esta noche algo. Acá lo que el apóstol Pablo está haciendo es toma de lo que él conoce de la ley de Dios y lo pone ahí, ¿cierto? Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces nos vamos a hacer un contexto original que sería Génesis capítulo número 2, versículo 24. Entonces apunten ahí, Génesis 2, versículo 24. ¿Listo, hermanos?
enfrente, lo pueden colocar enfrente de Efesios 5, 31, 31, porque es que el 32 es un paréntesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Note, es que estamos viendo que Pablo está echando mano en Efesios de este versículo de la ley de Dios, ¿sí? O sea, de Génesis. Entonces está citando Génesis, o está citando a Moisés, y entonces está diciendo, desde el principio está ese mandamiento, que el hombre quiere casarse, casa quiere, dicen por ahí, ¿no? El que se casa, casa quiere, dicen por ahí, ¿no? Y esto lo está diciendo el Señor. ¿Listo? ¿Está claro? Y el pensado de hoy en día, los hombres, es, no, me la llevo a vivir a la casa de mi mamá y de paso que mi mamá me cuide los nietos. Le damos los nietos para que los cuide. No, mis amados hermanos, los nietos, los hijos deben cuidarlos los mismos padres. ¿Listo, hermano? Bueno, sigamos. Versículo 32 es como un paréntesis donde está hablando de este misterio. Grande es este misterio, 2 puntos, punto y coma, digo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Está dando una analogía de Cristo y la iglesia. Ese es el misterio. O sea, que lo que se escribió adelante en Génesis acerca de esto de Cristo y la iglesia, estaba hablando de una sombra de lo que había de venir. ¿Listo, hermano? Sombra de lo que había de venir. Pero están hablando de que el hombre que ya se casa debe ir aparte. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Bueno, Pastor Gonzalo, pero es que hay muchos hogares donde los hijos viven con la esposa y la mamá. Pues va a ser un problema. ¿Y por qué? Porque ya Cristo lo dijo. Pero que por alguna necesidad lo hace, pero tiene que saber, si yo me voy a la casa de mi suegra, saber que mi suegra es la que manda, no yo. ¿Está claro? Y si la muchacha se va a vivir a la casa de la suegra de ella, saber que ahora ella tiene que dejarse mandar del esposo, pero también de la suegra. Usted escoge, ¿cierto? ¿Está claro? No es llegar a mandar a la suegra. ¿Por qué? Y por último, el 33 dice, por lo demás, o sea, conclusión, por lo demás, cada uno de vosotros, hombres, y viene la palabra, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete ¿a quién? A su marido. Pero acá lo central del tema, ¿cierto? Estamos viendo es que está haciendo una analogía del matrimonio, pero la palabra del Señor se centra en la iglesia y que Cristo es el esposo. Entonces pasemos para finalizar a Apocalipsis capítulo 19, apunten Apocalipsis 19, versículo número 7. Apocalipsis 19, 7. ¿Listos? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Las bodas de quién? ¿Y quién es el Cordero? Cristo. Las bodas del Cordero. Y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado, pasamos al siguiente 8, y a ella, a la iglesia, se le ha concedido de que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Termina. Pero me aclara, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Usted quiere ser una iglesia
gloriosa, sin mancha y sin arruga, como habla el libro de Efesios. Entonces debe estar vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Y note que me está diciendo que esto no es otra cosa sino acciones. Y cuando hablamos de acciones, note que no es quietud. Acciones, acciones pero justas, ¿de quién? De los santos. Acciones justas, ¿de quién? O sea que la Biblia me está enseñando y me está dirigiendo que un santo debe tener acciones justas. ¿Qué quiere decir eso? Que haga, como esas acciones, haga cosas justas que agraden a Dios. Y una de las acciones justas de los santos es obedecer su palabra. Tal como Dios lo dice, así yo lo hago. ¿Cierto? Y se acuerdan de, de primera de Tesalonicenses 4, versículo 4. Póngamelo ahí otra vez. Esa sería una acción justa. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No como los griegos, no como los gentiles, ¿cierto? Porque el griego o el gentil que no conoce a Dios quiere tener la esposa como una esclava, ¿cierto? Y como un objeto en la casa. Y por eso hoy en día muchos hogares están dañados porque la esposa no se aguanta. Y entonces se va de la casa. Entonces, cuando el esposo es creyente, ¿cuál es la frase? ¿Cuál es la frase que tenemos de cajón? El diablo remiserable se llevó la esposa. No fue el diablo, fue usted con su comportamiento. ¿Está claro? ¿O soy yo con mi comportamiento? ¿Listo, hermano? Entonces, les dejo así. Aquí hay otros textos que vamos a mirar ahorita, más adelantico. Coloquémonos de pie, mis amados hermanos, y hemos terminado lo que es esta analogía de Cristo y la iglesia. ¿Listo, hermano? Esta porción es analogía de Cristo y la iglesia, pero la está comparando con el matrimonio. Oramos al Señor. Padre, en esta noche te doy muchas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia. Señor, te doy muchísimas gracias porque en esta noche nos has enseñado tu palabra. Señor, y dentro de tu palabra nos has hablado a nosotros los esposos y nos has dicho lo que tú quieres de nosotros. Y predomina la palabra amar. Señor, acá en esta porción que hemos leído, predomina tu palabra, amar a nuestra esposa, cosa que hemos venido fallando, cosa, Señor, que hemos venido quebrantando y no hemos obedecido. Pero te pedimos perdón por no haber obedecido tu palabra y te pedimos, Señor, tu ayuda para que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, porque un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios nos quedará fácil de amar a nuestra esposa. Señor, ayúdanos a ser fieles a tu palabra y obedecer tu bendita palabra, Señor. Yo ruego delante de ti por cada uno de los hogares de la iglesia, Señor, y te pido que tú los bendigas y a cada uno de los hermanos, Señor, que tú estés bendiciéndonos de una manera especial. Señor, yo te ruego que nos bendigas con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.